Hola chicos, hoy vamos a ver las operaciones con raíces. Este es un tema que está enmarcado dentro de las matemáticas de cuarto de la ESO y de primero de bachiller. Es muy importante que lo tengáis claro porque es algo que entra siempre entran este tipo de ejercicios en los exámenes. Bueno, pues sin enrollarnos más, vamos a empezar. Vamos a hacer una primera división en las operaciones con raíces que serían la suma y la resta. Pues cuando hablamos de suma y de resta de una raíz, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. La primera pregunta que nos debemos de hacer es ¿cuándo podemos sumar y restar raíces? Y la respuesta a esa pregunta es que solo podemos sumar y restar raíces si esa suma o esa resta de raíces tienen el mismo índice y el mismo radicando. Recordamos por un momento qué es el índice y qué es el radicando. El índice es el número que aparece en la v de la raíz, ese que veis en pantalla, y el radicando es lo que aparece debajo de la raíz. Tenéis un dibujo muy específico, ¿vale? Recordarlo y recordar lo que os he dicho, que para poder sumar y restar raíces deben de tener el mismo índice y el mismo radicando. Vamos a ver ahora algún ejemplo. Fijaros, 4 raíz cúbica de 2 más raíz cúbica de 2 igual a 5 raíz cúbica de 3. Bien, eso sería una operación muy sencilla, pero vamos a destriparla un poquito. Lo primero que tendríamos que hacer al ver esa operación es preguntarnos, ¿tienen el mismo índice? Pues sí, tienen el mismo índice, 3. ¿Tienen el mismo radicando? Pues sí, tienen el mismo radicando, 2. Por lo tanto, cumplen los requisitos para poder sumar y restar raíces. ¿Cómo lo haríamos? Simplemente veríamos los coeficientes que tienen delante. En este caso tienen un 4 y tienen nada. Si no tienen nada, es como si tuviésemos un 1. Por eso es 4 más 1, 5. Y acompañado por lo común, que sería raíz cúbica de 2. Muy sencillo, ¿verdad? Bien, veamos el mismo ejemplo pero con una resta. Exactamente lo mismo, preguntarnos si tienen el mismo índice, si tienen el mismo radicando, en este caso tienen un índice 5 y un radicando 3, por lo tanto sí que podemos realizar la operación. En este caso, como es una resta, simplemente cogeríamos los coeficientes que tenemos delante, el 4 y el 1, y los restaríamos. 4 menos 1 serían 3. Entonces nos daría 3 raíz quinta de 3. Muy bien. Y entonces, ¿qué sucede cuando no tienen el mismo índice y el mismo radicando? Vale, pues lo único que sucede es que no podemos realizar las operaciones. ¿Vale? Así de sencillo, ¿eh? Fijaros en el ejemplo. Tienen el mismo índice, pero no tienen el mismo radicando. Por lo tanto, se dejaría tal como está. Bien, seguimos. Vamos un poquito rápido porque es algo muy sencillo, ¿eh? Y si tenéis alguna duda, pues podéis volver atrás en el vídeo y ver exactamente cómo se hace, pero es algo súper sencillo. Bien, veamos ahora la multiplicación y la división. La multiplicación y la división tienen algunos factores distintos. Vamos a verlo. Nos podemos encontrar con dos variables. La primera variable sería si tienen el mismo índice y la segunda variable es si no tienen el mismo índice. En este caso no debemos de preocuparnos por el radicando, ¿vale? Esto lo vamos a ver mejor en los siguientes ejemplos, ¿vale? En ejemplos que voy a resolver yo para que veáis cómo se ejecuta esto que os estoy contando. Pero os doy un adelanto. Si tienen el mismo índice, lo que sucede es que simplemente tenemos que multiplicar y dividir los números que tengamos fuera de la raíz
y multiplicar o dividir los radicandos. Ahora, si no tienen el mismo índice, tendremos que ejecutarlo como ejecutamos las fracciones, o sea, calculando el mínimo común múltiplo de los índices. Pero todo eso que parece tan abstracto lo vemos ahora en varios ejemplos. Vamos a ver un par de ejemplos de multiplicaciones y de divisiones de raíces. El primer ejemplo que vamos a ver es una multiplicación y en esa multiplicación tenemos lo siguiente. Tenemos, vamos a coger este color negro, tenemos 3 raíz cúbica de 5 por 2 raíz cúbica de 2. Bien, como os decía antes, tenemos que preguntarnos dos cosas. Tenemos que preguntarnos si tienen el mismo índice, ¿vale? Porque recordar, para hacer multiplicaciones y divisiones solo necesitábamos tener el mismo índice. Entonces, en este caso sí que tienen el mismo índice 3, ¿vale? Por lo tanto, sí que podríamos multiplicarlas directamente. ¿Cómo se haría esa multiplicación? Bueno, pues cogeríamos los coeficientes que tenemos fuera, el 3 y el 2, en este caso se multiplicaría 3 por 2, dejaríamos como está la raíz cúbica, y luego multiplicaríamos lo que tenemos dentro, en este caso el 5 y el 2, por lo tanto 5 por 2, 10. El resultado final, por lo tanto, sería 3 por 2, 6, raíz cúbica de 10. Así de sencillo, ¿vale? Así de sencillo. Recordar que este es el caso donde tenemos el mismo índice. ¿Cómo se procedería con una división? Pues vamos a ver ahora un ejemplo de división. Raíz de 10 entre raíz de 5, raíz cuadrada de 10 entre raíz cuadrada de 5, y nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Tiene el mismo índice? Sí, correcto, tiene el mismo índice, que es 2. ¿Tiene el mismo radicando? Correcto, 10, perdonar la liada. ¿Tiene el mismo índice? Sí, 2. ¿Tiene el mismo radicando? No, pero nos da igual porque para la división no lo necesitamos. Entonces, ¿cómo se ejecutaría? Pues esto sería raíz cuadrada de 10 partido por 5, que en este caso da exacto y sería de 10 entre 5 a 2. Y ese sería el resultado, ¿vale? Pues así de fácil es multiplicar y dividir raíces cuando tenemos el mismo índice y el mismo radicando. Veamos ahora cuando no lo tenemos. Vale, vamos a ver ahora cómo haríamos cuando no tenemos el mismo índice. Entonces tenemos la misma multiplicación que antes, pero ahora en vez de tener el índice 3 como teníamos antes, tenemos un índice 2 y un índice 3. ¿Qué sucede? Que, como ya hemos visto, ahora tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de los índices. Entonces, en este caso sería 2, que es 2 descompuesto, 3, que es 3 descompuesto, y el mínimo común múltiplo sería 6. ¿Cómo tenemos que actuar? Pues mirar, lo que se hace normalmente es poner 3 raíz sexta de 5 por 2 raíz sexta de 2. ¿Y por qué se hace así? Bueno, pues se hace así porque yo tengo el mínimo común múltiplo, que es 6, y es el que coloco aquí en el índice. Bien, entonces diréis vosotros, bueno, ¿y entonces qué cambia? Bueno, pues cambia lo siguiente, mirad. Ahora yo haría lo siguiente. Tengo el mínimo común múltiplo, que es 6, ¿vale? Y ese 6 lo divido entre el índice del que tenía aquí arriba. En este caso, 2. Entonces sería 6 entre 2 a 3. ¿Y qué hago? Todo el radicando, en este caso solo tengo un 5, pero todo el radicando lo elevaría a ese número. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Vale, pues 6, que es el mínimo común múltiplo, entre el otro índice, que es 3, por lo tanto 6 entre 3 a 2. ¿Qué hago? Pues todo el radicando, que repito, en este caso solo es un número, lo elevaría a 2.
Bien, ¿qué he conseguido con eso? Bueno, pues con eso he conseguido tener el mismo índice en las dos raíces. Por lo tanto, ahora ya puedo proceder y multiplicar con el método que vimos antes. Sería 3 por 2, que sería 6, raíz sexta de 5 al cubo por 2 al cuadrado. Y este sería el resultado de mi multiplicación de raíces con distinto índice. Bien, ¿cómo ejecutaríamos la división? Bueno, pues la división la ejecutaríamos exactamente igual. Calculamos el mínimo común múltiplo, que en este caso también es 6, porque tenemos los mismos índices, y colocaríamos raíz sexta de 10 entre la raíz sexta de 5. Y ahora hacemos las divisiones. 6 entre 3 a 2. Todo el radicando elevado a 2. 6 entre 2 a 3. Todo el radicando elevado a 3. ¿Vale? Entonces ahora ya tengo el mismo índice, por lo tanto ya puedo englobar todo en la misma raíz. Sería 10 al cuadrado, que son 100, partido de 125. ¿De acuerdo? Y esta sería la solución. Después entrarían otros factores de si podemos sacar para afuera o no, pero bueno, eso no es motivo de este vídeo, ¿vale? El motivo de este vídeo era aprender a multiplicar y dividir sin raíces. Bueno, pues con esto ya hemos visto cómo se multiplica y cómo se divide raíces que tienen el mismo índice y raíces que tienen distinto índice. En otros vídeos veremos otros ejemplos un poquito más avanzados. Venga chicos, espero que os haya quedado todo claro y un saludo.